Hola, muy bienvenidos, muy bienvenidas a todos y todas que se están sumando. Tenemos hoy día un webinar de la Red Iberoamericana del World Business Council for Sustainable Development sobre el tema desigualdad y derechos humanos. Estamos dejando entrar los participantes, los inscritos. Estamos muy contentos y contentas de contar con ustedes hoy día y de poder compartir las experiencias respecto al tema de derechos humanos y desigualdad y cuál es el rol de la empresa privada. Voy a esperar un par de, no minutos, más bien un par de segundos más para que se puedan sumar todos los inscritos y ahí voy a dar la bienvenida oficial. Llegó también James Comey, representante del World Business Council, que nos va a dar su visión. Así que estamos completos. Bueno, nuevamente, muy bienvenidas, muy bienvenidos todos y todas. Es un gusto tenerlos acá hoy día en nuestro webinar Desigualdad y Derechos Humanos, el rol de la empresa privada. Quisiera destacar especialmente el rol que ha tenido la Red Iberoamericana del World Business Council for Sustainable Development, y en especial las dos organizaciones anfitrionas, que es Sumarse Panamá y Acción Empresas de Chile. Mi rol es gerente de desarrollo en Acción Empresas, y en ese contexto hemos participado activamente en esa red iberoamericana del World Business Council, que ha sido una iniciativa importante para hacer frente a los desafíos que tenemos a nivel global, pero también y sobre todo a nivel regional. Y en ese sentido, este webinar se inserta en un ciclo de 3 webinars que abordan básicamente las 3 grandes crisis que el Consejo Mundial por el Desarrollo Sostenible ha identificado dentro de su visión 2050. Una crisis es justamente la crisis de desigualdad que abordaremos hoy día, y las otras 2 grandes crisis que tiene identificado es la crisis climática y la crisis de la biodiversidad. Entonces, ese primer webinar va a estar seguido por 2 más que se van a realizar en octubre y noviembre respectivamente, con los temas biodiversidad y cambio climático. Para nosotros también ha sido tremendamente importante trabajar en red, trabajar también en colaboración, no solamente con otras organizaciones que son asociados al World Business Council, y entender que si bien tenemos realidades diferentes en los diferentes países, sí compartimos ciertos desafíos, especialmente a nivel regional, pero también a nivel global. Por eso, hoy día tenemos como invitado a James Comey, que es el director de Equity Action del World Business Council, y también a Soledad García Muñoz, relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes ambos nos darán una visión más amplia de la relación de la desigualdad, los derechos humanos y la empresa privada. James Comey desde el punto de vista global y Soledad García desde el punto de vista regional. Como parte de la red del World Business Council, nos parece también especialmente interesante destacar que dentro de sus criterios de adhesión está justamente el de apoyar a los principios rectores de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas, establecer una política de respeto a los derechos humanos e implementar un proceso de debida diligencia en derechos humanos. Creemos que esos son pasos claves que recomendamos a las empresas socias para incorporar ese foco, y en ese sentido, en Acción Empresas en Chile hemos trabajado desde el 2017 en alianzas con actores públicos, privados, académicos y también con la sociedad civil para sensibilizar al respecto y promover ese enfoque en derechos humanos en y con las empresas. Actualmente, de hecho, estamos en la 3ª versión de un programa formativo al respecto y hemos visto avances importantes y también las ventajas que eso genera para las empresas. Entonces, estamos convencidos de que es el camino que las empresas deben tomar para comprender bien el impacto de las operaciones sobre sus grupos de interés y también su vínculo con las personas en toda su cadena de valor.
Y por eso tenemos hoy día también como invitadas a 2 empresas que nos mostrarán cómo ha sido ese proceso de incorporación de ese tema y también la implementación de los procesos de debida diligencia, entendiendo los desafíos y a la vez también las oportunidades que presenta para las empresas. Damos entonces la bienvenida y luego estaremos conversando con Miguel Bolinga, presidente de AES Panamá, y María Irena Soto, gerente de Asuntos Corporativos de Mallplaza, que contará con la moderación de Marcela Bravo, gerente general de Acción Empresas. Y finalmente, Bruno Basile, el gerente general de Sumarse Panamá, dará las palabras de cierre. Eso para darles un poco una idea de cómo va a ser la estructura de nuestro webinar hoy día. Y ahora, sin más, nuevamente les agradezco su presencia, les agradezco su interés en la temática y paso la palabra a James Gomi, quien es el director de Equity Action del World Business Council for Sustainable Development y quien nos dará la visión más general y más global del World Business Council respecto a la relación entre la crisis de desigualdad y un enfoque en derechos humanos y empresas. Así que adelante, James, y ya vemos tu presentación. A diferencia de todas las demás presentaciones, la de James va a ser en inglés, pero hemos traducido los slides al español para facilitar la comprensión de todos los participantes. Así que adelante, James, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Kathy. Thank you for this opportunity and apologies for speaking in English. I hope that I'll speak as slowly as possible and hopefully the slides will be in Spanish so you can follow as well. But yeah, thank you very much for this opportunity to share some thinking around how WBCSD is thinking about the tackling inequality imperative, as we call it, and how it relates to the issue of corporate respect for human rights. So I'll just give you a bit of an overview of our thinking on this topic. For those of you not familiar with WBCSD's vision, our vision is for a world in which more than 9 billion people are living well within planetary boundaries by 2050. And as we work with companies, the 200 member companies that WBCSD has, the multinationals companies that we have, we're seeing 3 key challenges that put this vision in jeopardy. So 3 critical global challenges in the shape of the climate emergency, the loss of nature and biodiversity, and mounting inequality. And of course, these 3 different areas are highly interlinked and interconnected. And we must work on each of them collectively to advance. If we think about business action in each of these areas, though, when it comes to the climate, we're now finally well aligned on the need for action. Businesses all over the world are stepping up their ambitions, they're setting net zero targets. We're seeing movement much faster than ever before. So we're at the top of the maturity curve. When it comes to nature and biodiversity, we're starting to see some levels of business action and businesses realizing the importance of conserving nature and the value of conserving nature. But when it comes to the inequality conversation, we're at a much earlier stage. There are still many businesses out there who see tackling inequality or many of the social issues of sustainability as the realm of governments. So governments should deal with that. It's not a business problem, or we can tackle that with just some philanthropy funding given to this charity or that charity. So there is not the same understanding yet around the need for action when it comes to tackling inequality and the risks that failing to tackle inequality will bring with it. And so that's really what we've been trying to do at the World Business Council, is to raise awareness of what we mean by inequality and the risk that it presents to society. So when we talk about inequality, it is a word that means different things to different people. But we really defined it as inequality in 3 key areas. So it's inequality in income, inequality in wealth, and inequality in terms of well-being. So if we look at inequality of income, or ingresos, as I see on the slide here, around the world, people are earning very different levels of work. We have largely tackled in recent decades inequality
between different countries, but within countries, we're seeing these different levels of inequality play out. So around the world now, the top 10% of earners currently earn 52% of salaries, whereas the bottom 50% of workers own only 8.5% of salaries. So there's huge differences in the earning potential that people have. And then if we look at the wealth issue, it's an even more severe state. So the top 10% of the richest people in the world hold 75% of all of the wealth, whereas the bottom 50% hold just 2% of the wealth. So this is really reaching huge levels of wealth inequality. Of course, we could say that that's not necessarily a problem. If people had enough money, everybody had enough money to live well and were happy and healthy, then it may not be a problem that levels of income and wealth were different. But the problem is that those income levels and wealth levels are translating into inequalities of opportunity, which is really meaning that people are unable to live a quality of life that would enable them to live well. And as this research from Oxfam recently showed, it's translating into deaths in the most severe cases. So one person dying every 4 seconds as a result of some form of inequality, whether that's lack of access to food or healthcare, etc. And then these inequalities of income, wealth, and well-being are also underpinned by inequalities of opportunity. And this is also the real problem, because we have a world now where it's actually impossible for certain people, depending on their background or characteristics at birth, whether it's gender or race or sexual orientation or disability, it's impossible for some peoples to have the same opportunity as others. And this is where the perceptions of unfairness and social justice issues come into play, and where people start to lose faith in the system. And you see some of the statistics on this slide in terms of the lack of access to opportunities and how that's translating into lowered earning potentials for different demographic groups. And then all of these things are put into a pressure cooker and made much worse by a lot of the trends that we're seeing around the world. So COVID-19 has made things exponentially worse for many people. We've seen 100 million more people pushed into extreme poverty during the course of the pandemic, and the pandemic inequality, access to vaccines still hugely inequitable and causing more issues around the world. The climate crisis will also make the situation much worse, with the most vulnerable people suffering the most. It's estimated that we'll see 132 million people pushed into poverty by 2030 as a result of climate issues. And of course, the just transition, as all of these companies and governments move to take action on climate, there are risks to people, often at the lower end of the socioeconomic scale, in terms of the jobs that will be lost, and the prices that may increase of certain goods and services. So we need to make sure that transition to net zero is a just one that is not impacting the most vulnerable. Technological innovation, although a great thing in many ways, is creating winners and losers too, and that will have impacts, again, in terms of job losses and lack of access to opportunity for some. And then, of course, conflict is really causing impact as well. The war in Ukraine is leading to the worst cost of living crisis in a generation for many, particularly across Europe, Middle East, and Africa. And we're seeing food crises, as well as finance crises and energy crises playing out across these various continents, and those are really having profound impacts. And so the danger is all of this leads to enhanced inequality, and inequality, as we see it, is a huge systemic risk at the same level as climate change and nature loss. And we really have to pay attention to this as businesses, because it's likely to severely hamper our ability to continue to operate. And so you see on the slide here some of the ways in which business and society will be impacted by rising inequality. So people feeling disillusioned and not part of the system, people losing social cohesion, people starting to rise up against institutions and systems, violent process,
And it also affects our ability to tackle some of the other crises that we're talking about. So whether it's climate change or COVID, it's harder to solve these crises, and their impacts are worse if there are more poor people or more inequality in our society. And then, of course, this is all ultimately resulting in a lack of favorable operating environment for business and slower economic growth. So this is a real systemic risk. But the good news is that there's lots of bad news, but there is some good news as well, in that inequality is not a fact of nature. It's not, unlike the climate issue, there is not a certain amount of inequality that's unavoidable. We can change by changing our system, and we can change relatively quickly. And we make a case that there is a very strong business case for action. We highlight on the slides here some of the benefits of action, both at the operating environment level and the company level. So business can take action, and that can lead to a more favorable operating environment. It can also give you a better license to operate, better relations with your staff and future staff, better relationships with clients, better access to capital, etc., etc. So there are many benefits to taking action. And this is what we're working on at WBCSD with the companies and partners you see on this slide, to clearly articulate these benefits and the need for action through a new business commission to tackle inequality. And this commission will be publishing a flagship report in 2023, which will call for business action and really underline the need for that action. When we think about the sorts of actions that business need to take, there are many different levers for business to pull. You can see some of them highlighted on this slide. Business can take action to create more affordable access to essential products and services. It can help to create jobs and make sure that people are skilled for the jobs they want to do, and also make sure those jobs are diverse and equitable and inclusive, so that everybody can enjoy those economic opportunities. It can work to empower governments to tackle inequality as well, through supporting the right kinds of policies and paying tax in an open and transparent manner. And it can also help to distribute value more equitably through things like living wages, paying all staff a living wage, making sure that there's adequate investment in decent work within the company, and not disproportionate amounts of money are going to senior executives and shareholders at the expense of investment in people. But all of those things have at their center respect for human rights. Human rights really touches all of these different components. So it's probably the most fundamental way in which business can take action to tackle inequality. And so that's the message we're trying to put across at WBCSD, is that continued efforts by business to improve human rights due diligence processes, human rights policies, access to remedy, etc., in line with the UN guiding principles on business and human rights, is one of the most powerful ways in which business can support the agenda to tackle inequality. And this is really what we're saying here to all our members, and making a clear case for human rights due diligence being an opportunity to transform people's lives and really to tackle some of these issues and address that systemic risk that inequality represents. So I've spoken for a little bit. I'll leave it there, but very happy to join you today, and look forward to hearing the rest of the conversation. Thank you very much. Thank you so much, James. Muchísimas gracias a James Comey por este resumen y también por mostrar cómo se está viendo desde el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible la importancia central que tiene ese foco en derechos humanos. Ahora, muy bienvenida nuevamente a Soledad García Muñoz, relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por favor, Soledad, compártenos tu visión sobre los desafíos que tenemos como región al respecto. Te paso la palabra y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Katy. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y enhorabuena por traer los derechos humanos a sus discusiones en materia de empresas y derechos humanos. Es sin duda una agenda cada vez más necesaria, y quiero también felicitar la exposición de James, que realmente suscribo, ¿verdad? Tanto en su análisis como
en las propuestas que él hacía y que son compartidas también desde el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Voy a compartir una pequeña presentación también para ayudarme en las reflexiones que quiero compartirles. A ver si consigo ahí. Uy, así. Muy bien. Les hablo desde la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, o REDESCA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Imagino que están familiarizados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva más de 60 años, ¿verdad?, desplegando su misión en todas las Américas, desde Argentina hasta Panamá, Alaska, hasta Panamá, disculpen, hasta Alaska, Canadá, por supuesto Panamá y Chile también. Veo que la amplia mayoría de ustedes seguramente proviene de esos países, ¿verdad?, por quienes están organizando. Y ciertamente ese es un tema también de suma importancia para nuestra organización, la Organización de los Estados Americanos, en cual se inscribe el mandato de la Comisión y por supuesto esta Relatoría Especial. Para contarles un poco los antecedentes, aprovechando la oportunidad de presentarles mi oficina, en 2012 la Comisión, que siempre ha trabajado obviamente con mucha conciencia, ¿verdad?, de que despliega su misión en una región sumamente desigual, de hecho es tristemente conocida por ser la más desigual del planeta. Las violaciones de derechos humanos de carácter civil y político que han asolado nuestra región, especialmente en tiempos muy aciagos, ¿verdad?, donde las dictaduras militares pues eran un sistema frecuente con graves violaciones de derechos humanos de tipo civil y político. La Comisión también era consciente de cómo la pobreza y la desigualdad eran factores y temas de derechos humanos, ¿verdad? Toda esa realidad hizo que en 2014 decidiera transformar esa unidad en una relatoría especial, que es la segunda que ha creado la Comisión en toda su historia. Las relatorías especiales somos oficinas autónomas que llevamos adelante misiones concretas que nos da la Comisión. En el caso de la Relatoría Especial sobre DESCA, lo que hacemos en el marco del plan estratégico de la Comisión, que ahora que lo creó precisamente a sus inicios y que ahora está finalizando, es llevar adelante la agenda de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como parte también de los mecanismos y pilares del mandato de la Comisión. Y esto ciertamente en nuestra región tiene una gran importancia y un significado muy especial, porque, como les decía, nuestra región es tristemente reconocida como la más desigual del planeta, también como la más violenta del mundo, y en ella el trabajo de la Comisión en materia de DESCA resulta clave para asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos en su integralidad, en su indivisibilidad, en su interdependencia. No podemos pensar en derechos civiles y políticos, en acceso a la justicia, en participación política, si no pensamos al mismo tiempo en los derechos de tipo económico, social, cultural y ambiental. Como bien se refería al inicio de este encuentro, se habla de tres grandes crisis globales. Las tres están precisamente muy relacionadas con mi mandato y las tres tienen que hacernos pensar en este concepto de derechos humanos que está profundamente ligado a la dignidad de las personas, ¿verdad? Por eso que estamos ahora justo cumpliendo 5 años de trabajo desde que se creó la REDESCA, y nuestro lema es por la dignidad, porque cuando hablamos de derechos humanos no estamos hablando de ninguna ideología en particular, no estamos hablando de ninguna orientación política, estamos hablando ni más ni menos que de dignidad humana. Así se dijo en la Declaración Universal, la Declaración Americana, en 1948, cuando se concibió que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Y ciertamente que la desigualdad estructural, las intolerables consecuencias de la misma en la vida de millones de personas, exige acciones determinantes por parte de la OEA como de su órgano principal en materia de derechos humanos, que es la Comisión, y también exige acciones determinantes en materia DESCA, en estos derechos que históricamente han estado relegados, ¿verdad?, en cuanto a su concepción como derechos y también en cuanto a su protección, y que tanto el COVID-19 como la emergencia climática ponen en primer plano. Hace poco participaba
seguramente algunos de ustedes también estaban allí en el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, ¿verdad? Y me daba cuenta hasta qué punto esta agenda de derechos es la que está centralmente comprometida hoy en día cuando hablamos de empresas y derechos humanos. La educación, la salud, los derechos laborales y sindicales, el medio ambiente sano, la seguridad social, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a la vivienda, el derecho a beneficiarse de la cultura y del progreso científico, el derecho al cuidado, que todas las personas, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a precisar recibir cuidados en algún momento de nuestras vidas, también dar cuidados, un derecho que estamos también defendiendo, se arraigue cada vez más en el sistema internacional de protección de los derechos humanos, y todo ello sin duda nos lleva al derecho a un nivel de vida adecuado, porque el derecho a la vida sin duda que pertenece tanto a la categoría de derechos civiles y políticos como a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También hemos abordado desde nuestro mandato con profundidad y desde el inicio, desde que se creó hace 5 años la Redesca, la cuestión de las empresas y derechos humanos, porque así nos lo encargó la Comisión Interamericana, que a su vez había recibido el encargo de la Asamblea General de la OEA por considerar los estados parte de la organización, que este era un tema muy importante y que requería una interamericanización. Y eso es lo que hemos venido haciendo en el mandato, y me da tanto gusto también poderles presentar a personas y empresas de la región el trabajo que venimos desplegando en este sentido, porque se suele conocer bastante lo que se refiere a los principios rectores y otras iniciativas globales. Sin embargo, todavía no se conoce tanto estos esfuerzos que venimos desplegando en sede regional, y me parece una oportunidad de oro, y quiero decirles que estoy totalmente a disposición con mi equipo para profundizar, ¿verdad?, a partir de este encuentro en otras actividades donde podamos abarcar con más profundidad estos estándares interamericanos que son específicos para nuestra región y que están elaborados y pensados a partir de la realidad de nuestra región. Por supuesto, también venimos trabajando en combatir la pobreza, que es un tema de derechos humanos a la luz de la jurisprudencia interamericana también, y tratar de incidir en políticas fiscales y económicas, en el entendido que es deseable el crecimiento económico, es necesario y es muy positivo el rol que tienen las empresas para generarlo y así aumentar empleos y así también disminuir las brechas de desigualdad. Sin embargo, ese crecimiento económico no puede ser un fin en sí mismo, sino que tiene que partir precisamente de la dignidad humana. También venimos trabajando con bastante interés en observar la dinámica de los DESCA en un mundo y en una economía digitalizada. Y así tenemos 4 grandes líneas de acción transversales y estratégicas, que son la pobreza y la desigualdad, la transversalidad de género y los derechos de las mujeres, la interamericanización, como esta necesidad de pensar desde nuestra región y desde nuestro sistema interamericano los grandes temas globales en clave de derechos humanos, y pensar también siempre en términos de interseccionalidad. Esto es un concepto clave para combatir la desigualdad, para hacer frente a las causas de esa desigualdad, y eso nos tiene que llevar a pensar constantemente en cómo opera la discriminación y prestar una especial protección a las poblaciones que están en situación de especial vulnerabilidad o discriminación histórica. Estas son las líneas de acción principales de Redesca. En todas ellas nos venimos esforzando con un especial énfasis a lo largo de estos 5 años. Por supuesto, en el derecho a la salud y sus determinantes sociales, hemos elaborado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos importantes estándares en materia de pandemia y de crisis alimentaria, temas que venimos siguiendo también desde nuestra función de monitoreo, como también en materia de emergencia climática y derecho humano al agua. Sabemos que la crisis climática es también una crisis hídrica y que hay un
un riesgo cada vez mayor para las personas de dejar de acceder al agua potable, y de hecho hay muchas personas que ya no lo tienen en nuestro continente. Hay bastante incidencia de actividades empresariales, además, en la falta de acceso a ese derecho, en la movilidad humana, en su relación con las causas de la movilidad, como son la pobreza y la desigualdad. Estamos asistiendo a grandes éxodos en nuestra región de personas venezolanas en Centroamérica, en México, Haití, etcétera, y no podemos dejar de conectar este proceso de movilidad humana con la falta de acceso a los DESCA que las personas tienen en sus lugares de origen, y por ende pobreza y la desigualdad, además de la violencia. No podemos dejar de observar también el mundo de las empresas como un mundo relevante, imprescindible para pensar en unas sociedades donde los derechos humanos realmente se hagan una realidad para las personas, más allá de lo que dicen, ¿verdad?, las constituciones y los tratados internacionales. Tenemos que pensar necesariamente, y trabajamos sobre los derechos laborales y sindicales con varios proyectos muy significativos en curso. Ya les hablaba del tema de las políticas fiscales y económicas, que nos ha llevado también a trabajar profundamente la cuestión de la corrupción en su liga a los derechos humanos, por cuanto cuando pensamos en la corrupción en sus distintas formas, estamos pensando también en cuántos recursos no hay disponibles a consecuencia de la corrupción, ¿verdad? Y cómo esos recursos podrían destinarse precisamente a hacer realidad los derechos humanos. Pensemos, siempre lo digo, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas personas no tienen acceso a la alimentación o al agua a consecuencia de la corrupción en la esfera pública o privada. Necesitamos con urgencia también estrechar este vínculo entre la agenda anticorrupción y la agenda de los derechos humanos, como por supuesto en lo que es educación, ciencia y tecnología, otro tema que venimos trabajando y que es un derecho llave para todos los demás derechos, el derecho a la educación. Yo quisiera presentarles brevemente pues, los trabajos que venimos haciendo en materia de empresas y derechos humanos, dejar por lo menos enunciado nuestro informe en esta materia, que es el primero y que por supuesto se relaciona también con los principios rectores, porque son los antecedentes claros que tenemos en la materia en el sistema universal. Los principios rectores se adoptan en 2011 en el seno de Naciones Unidas, mientras que la Organización de los Estados Americanos también ha venido desarrollando estándares y jurisprudencia en el tema a partir de la labor de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso que la Comisión identificó la necesidad, a la luz del pedido de la Asamblea General de la OEA, de que la Redesca trabajase en estos estándares interamericanos. Es lo que hemos hecho a través de este informe. Un informe mucho más que lo que dice esta palabra informe. Un informe que en realidad es una herramienta. Ya veo que Katy apareció, así que eso debe ser señal de que mi tiempo está casi acabando y voy a tener pues la oportunidad solamente de darles algunas notas sobre la importancia de que ojalá se acerquen a este informe, que así como los principios rectores se sientan en tres grandes pilares, nuestro informe trata de mirar al mundo interamericano e identificar cuáles son los criterios o principios interamericanos fundamentales. Y todo ello partiendo de la centralidad de la persona y de la dignidad humana, como de la igualdad y la no discriminación. Todos estos criterios están muy descritos en nuestro informe y son una herramienta también para todas las empresas de la región al momento de elaborar sus políticas. Voy a pasar precisamente a cuáles son las recomendaciones que hacemos a las empresas, porque eso sí me interesa dejárselo enunciado de viva voz, y después les vamos a compartir con mi equipo, que veo que está acompañándome Andrés de Sico y creo que también está José Domingo Sagüez. Si pueden compartirles el informe a través del link y también el micrositio para que ustedes se puedan familiarizar con el mismo. Algunas recomendaciones que hicimos en este informe, que también es novedoso porque hace recomendaciones a los estados, que son los principales obligados a cumplir con esas obligaciones internacionales de derechos humanos, y también a las empresas. Y les
recomendamos contar con políticas y procedimientos apropiados de debida diligencia en materia de derechos humanos dentro de sus operaciones, estructuras corporativas y cadenas de suministro, así como estándares de transparencia, buena fe y acceso a la información, teniendo como pauta mínima los principios rectores y también los estándares establecidos en el sistema interamericano en esta materia. Por eso que esta es una gran oportunidad. Vieron que tenía muchas más cosas para contarles. Les voy a solamente dejar anunciada también esta resolución, que es el primer set de estándares de la Comisión Interamericana elaborado por Redesca en materia de emergencia climática, donde también van a encontrar un apartado entre los 9 que tienes destinado a cuál es la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos frente a las violaciones de los mismos en el contexto ambiental y climático. Y bueno, como imagino que mi tiempo ya expiró, lo voy a dejar por acá con el mensaje de verdad enfático de la disposición mía, de mi equipo, de mi oficina para participar en este tipo de eventos y otros que se puedan organizar. Nos parece importantísimo establecer puentes entre el mundo de los derechos humanos y el mundo empresarial, que parecen muy desconectados y que no tendrían nada que ver y que sin embargo tienen todo lo que ver. Porque como digo, las labores y las tareas, las actividades empresariales son una gran oportunidad para hacer que en nuestra región haya menos desigualdad, haya mejor distribución de la riqueza, más prosperidad, más empleo y también más vigencia de los derechos humanos. Cuenten siempre con Redesca y muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Muchas gracias, Soledad. Gracias también por compartir ese estudio. Nosotros vamos a compartir los datos como los links en el mail de seguimiento. Y ahora quiero dar paso al panel para hacer el foco realmente en el trabajo concreto que han hecho dos empresas, Mallplaza de Chile y AES Panamá, donde contamos con Miguel Bolinaga, espero que ahora he pronunciado bien el apellido, presidente de AES Panamá, y con María Irene Soto, gerente de asuntos corporativos en Mallplaza, y paso también la palabra a Marcela Bravo, quien va a moderar ese panel, la gerenta general de Acción Empresas. Así que adelante con el panel y Soledad, te pido dejar de compartir para que podamos ver las caras de los panelistas. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Katy. Hoy también agradecer a James y a Soledad por su exhaustiva presentación. Creo que hay mucha información que nos vamos a quedar para poder luego revisarla, así que gracias a ambos. Bueno, bienvenidos entonces María Inés Soto, ella es gerente de asuntos corporativos de Mallplaza, y a Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá, con quien vamos a conversar sobre las experiencias en sus propias empresas respecto a derechos humanos y empresas y cómo ellos han implementado estos procesos en sus organizaciones. Y quiero partir contigo, María Irene, porque, como sabemos, en Chile el 2019 tuvimos un estallido social que puso en evidencia una profunda brecha social. ¿Y cómo entonces tú crees que la adaptación del enfoque de derechos humanos en la empresa puede ayudar a esa crisis de desigualdad? ¿Y cómo ves esa relación? Hola Marcela, buenos días a todos. Yo diría, por esas casualidad de la vida, nosotros estábamos partiendo con nuestro proceso de debida diligencia, con la decisión tomada como compañía, cuando se genera el estallido social en Chile, y vimos de que efectivamente era el momento, o sea, era el momento indicado para hacerlo, y de hecho no solo creo que es súper relevante haber podido trabajar precisamente en eso, sino que además meses después vino la pandemia. Entonces, no solo el estallido social como tú lo llamas, sino que el mismo proceso de la pandemia nos demostró de que además teníamos riesgos de salud que no teníamos previsto, que no teníamos asociados, y que en un proceso de debida diligencia los tuvimos que agregar, de hecho, una vez que terminamos en esto. Pero yo te diría que el estallido social en particular a nosotros nos demostró que la urgencia que teníamos que abrir la empresa a procesos de diálogo. Y junto con el proceso de debida diligencia nosotros partimos
un proceso de diálogo interno en que toda la organización conversó durante harto tiempo respecto de cómo estábamos como empresa, cómo nos veían nuestras comunidades, cómo veíamos nosotros el proceso, el estallido social, el contexto en el que estábamos, y luego iniciamos ese mismo proceso en los 25 centros comerciales que hoy día tenemos. Nosotros estamos en Perú, en Colombia, en Chile, y iniciamos este proceso de diálogo con las comunidades, en el cual tú empiezas efectivamente a darte cuenta del valor que tiene el entorno, el contexto donde estás, que además cambia desde Barranquilla hasta Los Ángeles en Chile, en el sur cambia, efectivamente, a lo mejor tenemos muchas cosas comunes. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, pero después del proceso, el estallido social en Chile, se vivió un proceso muy similar en Colombia. En Cali, donde nosotros hoy día estamos construyendo un centro comercial, se vive un proceso también muy específico, muy parecido tal vez a la situación que vivimos en Chile. Entonces tú te das cuenta además que todas estas temáticas son regionales, las estamos viviendo regionalmente, y los procesos de diligencia yo creo que no solo contribuyen, sino que es bastante urgente tomarlos. Me gustaría un poco contar que yo creo que fue bien importante para nosotros previamente adscribir y adherir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esa fue una decisión previa en el cual no solo la compañía, a nivel ejecutivo, el directorio, dijimos, oye, aquí tenemos que efectivamente adscribir a estos ODS, e incluso priorizamos algunos. Para nosotros el tema de las ciudades amigables es un tema súper relevante, porque como somos un centro comercial que se convierte en un espacio público, somos definitivamente parte de las ciudades donde estamos. Todo el tema del cambio climático para nosotros también ha sido muy relevante y ha sido uno de los objetivos de desarrollo sostenibles que hemos priorizado. De hecho, nosotros tenemos comerciales que desde su inicio, hoy día, y que tienen que han acreditado todos los procesos, además desde la construcción hasta, como en Chile, el Mall Plaza Gaña, que es un centro comercial sostenible. Entonces, yo te diría que tomando el contexto vimos la urgencia de avanzar, hicimos nuestro proceso de lanzamiento interno, yo diría que en medio del estallido social. Los ejecutivos participaron todos muy comprometidos, y yo creo que tuvimos conversaciones que nunca habíamos tenido, conversaciones que tal vez no nos atrevíamos a tener, porque cuando uno parte un proceso de debida diligencia, en general al comienzo se pone como desde la defensa, ¿no? Yo no pasa esto en mi organización, no vivo esta situación en mi organización. Pero el valor está en ver estos riesgos potenciales. ¿Qué pasa si en algún momento esto sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo me hago cargo y cómo lo incorporo hoy día a la estructura de la organización? Porque no es solo hacer el proceso de diligencia, sino cómo tú lo incorporas a la estructura de la organización, y es lo que hicimos. Entonces, cuando empezamos a generar estos procesos con las distintas áreas de la organización, nos dimos cuenta, por ejemplo, que muchos de nuestros colaboradores le hacían sentido todos los temas que tienen que ver con la equidad, con la no discriminación, con el respeto a la dignidad, con el asegurar condiciones de bienestar, seguridad y salud, que surge también a propósito de la pandemia, y también garantizar como el acceso a ciertos estándares de trabajo y de experiencia. Y por ejemplo, dos frutos que ya hemos visto este año, que la verdad es que nos llenan de orgullo. Nosotros este año recibimos la certificación de equidad como uno de los mejores lugares de trabajar para el talento LGTBIQ+, que es entregado por Human Rights, por la Fundación Iguales y Pride Connection. Era algo que no pensábamos, pero que efectivamente el proceso de diligencia ha permitido obtener estas certificaciones. O este año, hace poquito, se entregó el Mercotalento en Chile, y estamos dentro de las 50 empresas con mejores empresas para atraer y retener talento. Entonces tú te empiezas a dar cuenta de que una vez que incorporas este proceso de diligencia a tu estructura, además los otros empiezan a notar un cambio, y empieza a haber un reconocimiento tal vez
del sistema, de las otras empresas, del talento que quiere llegar a trabajar porque tú eres una empresa que es reconocida de una cierta manera. Entonces, perdona, o sea, es un proceso virtuoso que no solo genera... Absolutamente. Exacto, claro. Absolutamente virtuoso. Claro, y lo otro interesante que tú mencionas es el tema del diálogo. Y además ponerlo en un contexto mucho mayor como son los objetivos del desarrollo sostenible, donde están las grandes necesidades que tenemos en el planeta. Entonces, no como algo aparte, despegado, sino dentro de un contexto. Déjame ir con Miguel y vamos a volver contigo para que nos cuenten en más profundidad los desafíos. Miguel, por tu parte, por favor, cuéntanos cómo comenzaron a implementar el proceso de debida diligencia y cómo lo siguen gestionando, actualizando desde una perspectiva de mejora continua, porque esto no es algo que se haga por una sola vez. Cómo no, gracias Marcela. Igualmente te felicito María por lo que está comentando, me encantó. Y la presentación de Soledad, bueno, impecable, y ya la voy a contactar para que me ayude en muchísimas cosas, ¿no? Yo quiero poner en contexto primero que nosotros somos una empresa eléctrica, donde yo tengo 20 años en esta empresa, estoy cumpliendo en este año 20 años, y durante todos estos 20 años he escuchado cómo ha avanzado y cómo se ha pegado cada vez más al tema de los derechos humanos. Al principio era llevar energía y más nada. Posteriormente energía sostenible, energía verde, cumplir con las comunidades, licencia social, etcétera, 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 cada vez más ampliado. Nosotros, más allá de este cumplimiento de las leyes, de los convenios, de las certificaciones, nosotros siempre tratamos de ir mucho más allá en cada una de estas normativas, de estas leyes que van apegadas a los derechos humanos. Desde el año 2009 nosotros venimos firmando el Pacto Mundial de Protección de los Derechos Humanos en sus 10 principios, ¿no? Y te voy a contar algunos de ellos en los cuales pongo algún ejemplo. Por ejemplo, el principio de derechos humanos fundamentales. En Panamá, nosotros estamos en Panamá desde el año 1999, a escasos 200 kilómetros de la capital, tenemos una comunidad que no es ni siquiera comunidad aledaña a nuestra planta, sin electrificación, ¿no? Recientemente empezamos a levantar esa novedad y así estamos haciendo en todo el país y nos demos cuenta de esta necesidad de unas 520 familias. Nosotros podíamos de dos formas, entregar unos impuestos al fisco nacional o automáticamente construir estas líneas donde es mucho más complejo, donde hay temas de incidente, temas de complejidad de distancia, temas de electrificación, una cantidad de cosas, y aprovechamos de poder tener más bien ese tema de electrificación. Entonces, estamos abocados a poder electrificar todo lo que es la parte del país. Pero indudablemente en estas comunidades también arranca el tema de lo que tiene que ver con el trabajo infantil, que uno de estos 10 también, de estos 10 puntos de protección de los derechos humanos en su principio, Estas comunidades, los niños que poca escolaridad tienen o poca escuela tienen, se nos acercaban y nos decían, oye, danos trabajo, yo cargo sacos de cemento, yo cargo postes, yo cargo aquello. Bueno, nosotros nos abocamos a sacarlos de eso, no darle trabajo y por todo lo contrario, a meterlos en el sistema de educación, a meterlos en el sistema de ordinario, de que ellos pudieran estar estudiando y poder tener compromiso hacia futuro y dándole la posibilidad que en otra oportunidad, cuando ya tengan mayores de 18 años, poder trabajar en áreas aledañas a los proyectos nuestros, ¿no? Y así hay muchas cosas que te puedo hablar sobre la libertad de afiliación de organización, discriminación de empleo, y nos guiamos siempre a esos temas de los 10 principios. Pero en el año 2021, en el año 2020 y 2021, de la mano con Sumarse, empezamos a trabajar con un nuevo esquema. Recientemente, a pesar de que veníamos, yo creo que en derechos humanos uno tiene que ir avanzando todo el tiempo. De la mano con Sumarse, hicimos todo lo que tiene que ver con gestión de sostenibilidad del negocio, enfocado en derechos humanos. Nosotros hicimos meses de evaluación, tuvimos una matriz de evaluación de riesgo, donde fuimos directamente a evaluar no únicamente a nuestros colaboradores, no únicamente nosotros como líderes, sino también fuimos a las contratistas, a las que te hacen el servicio, a las que tú tienes que pagarle de acuerdo al servicio, a lo que te están dando y en tiempo, porque ellos también tienen obligaciones y tú también le estás exigiendo que cumplan con seguridad, cumplan con derechos humanos, cumplan con su seguro social, cumplan con una cantidad de cuestiones que para poder trabajar contigo tienen que hacerlo, pero que si tú no le pagas a tiempo tampoco lo van a poder hacer.
¿no? O no van a querer trabajar contigo. Entonces también fuimos a esos colaboradores y por supuesto las comunidades, que las comunidades son las últimas que te dan una licencia que no es escrita, una licencia que no es obligatoria, una licencia que no está en ningún lado, pero es la licencia social. Es la licencia donde te dice, ok, empresa, yo creo en ti, vente conmigo, vente a mi comunidad y construye lo que tú quieras construir, haz lo que tú quieras hacer, porque va a estar pegado con tecnología, va a estar pegado con los derechos humanos, va a estar pegado con el medio ambiente, va a estar pegado con trabajos dignos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que hicimos toda esa matriz con la gente de Sumarse, hicimos una matriz de evaluación de impacto y probabilidad de ocurrencia. Y en esa matriz tuvimos alrededor de 26 ítems. Yo te los voy a mencionar aquí algunos, ¿no? Adopción de tecnología de vanguardia, gestión de residuos, cambios regulatorios en la industria, reputación empresarial, desempeño financiero, una cantidad donde fuimos ubicándolo en su frecuencia de ocurrencia y en su perspectiva de competencia también. Entonces eso nos iba dando un mapa donde cuáles eran aquellas que nosotros identificábamos que podían ser, enfocarnos en ellas, y salieron 21. De esas 21, 6 que no atacamos porque tienen un bajo nivel, perdón, 5, un bajo nivel de ocurrencia, no le prestamos tanta atención o las tenemos en una atención diferente a las que tenemos estas 21. Sabemos que esto es un proceso que es continuo, Marcela, y tú por eso lo decías. No es esto que yo hago, esto no es una fotografía, esto es continuidad. Y muy bien lo habló María Irene y lo habló Soledad también. Esto no es un proceso que se acaba en un momento dado, sino que tú tienes que ir y continuar y continuar y continuar hasta que verdaderamente alcances un tipo de nivel en cierta cosa, pero al día siguiente vas a tener otra cosa totalmente diferente, otra necesidad totalmente diferente y vas a tener que la cantidad, por ejemplo, de los cambios ambientales. Si tú no atacas esos cambios ambientales, tú puedes llegar a un nivel, pero al momento de que vuelva a ocurrir otra cosa, vas a tener que orientarte a ese mismo cambio, a ese mismo nivel que te está ocurriendo en ese instante, ¿no? Entonces nosotros, una de las cosas que hacemos, estamos trabajando con esta matriz de riesgo, estamos evaluando los riesgos, no solamente la empresa, sino también colaboradores, como dije anteriormente, comunidades, contratistas, líderes, y de eso estamos enfocándonos en lo que es primordial para cada uno de este grupo que te estaba mencionando anteriormente. Muchas gracias, Miguel. Son todos conceptos fundamentales en la valorización de una empresa. Entonces empezamos a conectar también los derechos humanos que inicialmente Soledad nos decía que a veces no tienen nada que ver con la empresa. La gente piensa que no tienen, no es que no tengan, siempre tienen que ver, pero hay mucho, yo creo, todavía ignorancia respecto a cómo incorporarlo. Entonces es importante ponerlo en el lenguaje también empresarial y ver, como tú ya bien dijiste, incorporar el tema de análisis de riesgo, que vamos a volver contigo para que nos cuentes un poquito más por ahí. Pero María Inés, tú nos estabas comentando respecto a las oportunidades también que descubrieron durante la implementación y cómo además ese input les ha ayudado a ir implementando ese mismo proceso en otros países, que como bien describía, viven realidades y tienen estas crisis muy similares. Entonces, lo aprendido en un país te sirve perfectamente para poder implementarlo en otros. ¿Cómo ha sido? Por favor, cuéntanos un poquito de esas oportunidades. Una cosa que me gustaría decir antes, que a lo mejor puede ayudar, porque efectivamente cuando nosotros hablamos como de derechos humanos, sobre todo en nuestros países, tiene una connotación política también, entonces las empresas a veces nos confundimos. Pero cuando tú dices poner a las personas en el centro primero, como que cambia la connotación, porque si nosotros, todas las empresas hoy día, ponemos al cliente en el centro, ponemos a los colaboradores en el centro, a los proveedores en el centro, efectivamente que a lo mejor es más fácil de digerir o de entender y no tiene como la connotación política, pero que por la historia que hemos vivido en nuestros países la tiene. Pero volviendo como al proceso, yo también quisiera agregar que por lo menos en el proceso que vivimos en Chile y que nos permitió hoy día avanzar, hoy día ya abrimos el proceso de diligencia en Perú y en Colombia, es que nosotros terminamos con 46 riesgos asociados al término del proceso, pero 34 ya eran conocidos, ya de alguna manera como
como hablaba Miguel, ya lo teníamos incorporado en las matrices de riesgo de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que nos permitió, así como raya para la suma, es tener 12 nuevos que no habíamos visto, que no teníamos la claridad, y que si efectivamente no hubiésemos hecho todo este proceso bien transversal en que participó toda la organización, las comunidades aledañas, los proveedores y también estos colaboradores externos que nosotros llamamos, que son los que trabajan en las tiendas, que no necesariamente trabajan en el centro comercial, pero trabajan en las distintas compañías, en las marcas, nos dimos cuenta de que tal vez, si uno mira como toda nuestra cadena era ahí, precisamente en esos colaboradores que no necesariamente tú tienes una relación directa, porque no trabajan contigo, es lo que tenías menos mapeado, y en los riesgos nuevos que levantamos, y la pandemia, que nos trajo otros riesgos que tampoco teníamos mapeado. Y como dice Miguel, este es un proceso, o sea, no sabemos qué otros riesgos vamos a seguir teniendo, además como humanidad, cada vez estamos como incorporando riesgos nuevos. Yo te diría, yo sé que estamos con el tiempo como súper, quería más que levantar qué es lo que nosotros hemos podido implementar posteriormente, y que eso nos ha llevado hoy día a abrir los procesos de debida diligencia en Perú y en Colombia. Nosotros hoy día creamos una mesa de derechos humanos, por ejemplo, existe la mesa de derechos humanos al interior de la organización, bien transversal con distintas áreas. Incorporamos estos riesgos de derechos humanos a la matriz de riesgo y de compliance de la compañía. Aprobamos una política de derechos humanos en el directorio que no la teníamos. Y una cosa que dijo Miguel también incorporamos cláusulas de derechos humanos a los contratos con terceros. Que en el fondo ahí también es un tema súper relevante para poder mitigar en algo estos riesgos. Y lo que obviamente también es súper potente es todos los procesos de información, de comunicación, de conversación, que no terminan nunca. O sea, eso tenemos que ser capaces de mover a la organización, de movilizarla, de cambiar el mindset, y para eso efectivamente el proceso de comunicación es transversal y es permanente. Las capacitaciones, etcétera, de cara a colaboradores internos, colaboradores externos, entender que los colaboradores de las tiendas también son relevantes en nuestra cadena de valor, fue súper relevante. Así que eso es como el gran resumen, porque nos queda como unos minutos. Hoy sí se ha pasado volando. Gracias, María Irene. Miguel, si tú nos pudieras decir también cosas concretas a lo mejor que han implementado a partir de este proceso. Sí, mira, indudablemente yo creo, nosotros creemos en estos procesos, ¿no? Y por ejemplo, el tema de los colaboradores, vamos a hablar con ellos. Para nosotros los colaboradores es lo más importante. Todo lo demás está en el core business, pero los colaboradores de nosotros es lo más importante. Y tanto es así que tenemos los últimos 10 años estando entre los 3 primeros puestos en Great Place to Work, y el último año fuimos el primero. Hay miles de metodologías para poder medir la satisfacción del colaborador. Nosotros seleccionamos Great Place to Work y en el último año quedamos de primero, ¿no? En todo Panamá. Y vemos hechos concretos, por ejemplo, algo que le agradó muchísimo a los compañeros. Déjame decirte que nosotros en 1.200 metros cuadrados tenemos 21 nacionalidades diferentes, conviviendo y trabajando en 350 colaboradores, 21 nacionalidades diferentes. Entonces, ahí una cosa que hicimos para permitirnos nosotros permear esas diferentes culturas, religiones, razas, opiniones. 2 veces en diciembre hacemos un desayuno, y me da mucha gracia eso, hacemos un desayuno internacional, donde el de Puerto Rico lleva su comida, donde el de Chile, tenemos muchos compañeros de Chile, llevan su comida, donde los de Colombia llevan su comida, y eso es todo el día comiendo, ¿no? Pero ese momento, más allá de la comida, es fabuloso, porque el gestar esa relación que tenemos ahí nos permite a nosotros crecer muchísimo. De ahí hemos hecho desarrollado, como por ejemplo, el tema de las capacitaciones dentro de los colaboradores, ¿no? Anteriormente gastamos muchísimo dinero en lo que era, que también lo gastamos actualmente, pero de otra forma, en lo que eran aquellas adiestramientos formales o capacitaciones formales. Hoy en día no hacemos nosotros esto. Hoy en día nosotros tenemos unas capacitaciones que llamamos 70-20-10, donde el 70% es que creamos grupos interdependientes, interdisciplinarios,
donde estas personas pueden ser que vamos a analizar un tema de recursos humanos o un tema de operaciones o un tema de seguridad industrial y va una persona que no tiene nada que ver con eso y está ahí trabajando con otro grupo completo. Entonces eso aprende la persona y aprende muchísimo y tiene una empatía directa con la empresa. El 20% es un líder que tú lo nombras, entonces esa persona va a ser líder, va a ir rotando, si va a ser líder de diferentes grupos. Y el último 10% es el que tomamos nosotros como únicamente formal. Te puse ese ejemplo como decirte, ¿no? Pero yo creo que el enfocarnos en este tipo de matriz, en este tipo de soluciones, indudablemente nos va a permitir enfocar recursos, nos va a permitir mitigar riesgos y nos va a permitir tener una reputación corporativa, que justamente ahí es donde mueren las empresas. Exactamente, muchas gracias Miguel, muy interesante porque ambos nos han hablado de que cuando uno pone la persona al centro, realmente la organización y todas sus decisiones están en torno a eso, la empresa realmente genera ese valor para la sociedad que en general y está muy conectada con su propósito. Bueno, muchas gracias a los dos, se pasó demasiado rápido el tiempo, creo que vamos a tener que seguir haciendo más conversaciones de estas, así que María Irene Soto, gerente de Asuntos Corporativos de Mallplaza, y Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá, muchísimas gracias por acompañarnos y quiero dejar con ustedes para las palabras de cierre a Bruno Basile de Sumarse Panamá, con quien hemos organizado este webinar. Muchas gracias. Adelante, Bruno. Muchas gracias, Marcela. Lo que nos ha quedado claro después de esta sesión, que ha sido muy interesante y se nos dio el tiempo muy rápido, como bien apuntabas, es que la sociedad y el planeta se encuentran en un punto de inflexión. Está claro que existe una polarización social, una creciente desigualdad. Temas como el cambio climático también cobran cada vez más relevancia en nuestro día a día y por eso es importante que tomemos acciones reales, tanto como empresas como a nivel individual, para no solo hacer frente a los retos, sino también construir las bases de un mundo que ponga verdaderamente a las personas en el centro de la toma de decisiones. Y estos han sido los imperativos que han motivado esta serie de webinars que han sido diseñados e impulsados por las redes latinoamericanas del World Business Council y que de aquí en adelante continuarán el próximo 19 de octubre, donde estaremos hablando del tema de biodiversidad y posteriormente el día 28 de noviembre, donde hablaremos sobre el tema de acción climática. Así que en esta línea el mensaje ya para concluir que les quiero dejar es que es fundamental, como muy bien han planteado tanto Miguel como María Irene, la colaboración de parte de las empresas, la colaboración de todos los sectores de la sociedad y sobre todo, yo diría, de poner sobre la mesa esa capacidad de innovación, ese dinamismo que tienen las empresas a la hora de tomar decisiones para contribuir a generar soluciones más efectivas y más eficientes, como los ejemplos que hemos visto hoy con la temática de derechos humanos y que efectivamente pues, podamos contribuir a un mundo más justo, un mundo más equitativo y por supuesto un mundo más sostenible. Muchísimas gracias a todos y a todas.